en el corazón desolado del escudo canadiense. La extensa área escasamente poblada de bosque boreal y roca precámbrica, que se extiende desde las tierras altas del este del Labrador hasta los bosques del norte de Saskatchewan, se encuentra Cobalto, Ontario, un pueblo remoto de 1000 almas. Nacido de una fiebre de la plata a principios del siglo XX, este enclave aislado de la humanidad ha producido una sorprendente variedad de historias extrañas desde su génesis en 1906, los cuales fueron documentados diligentemente por el escritor canadiense John Robert Colombo en su libro de 1999, Misterios de Ontario. Lo primero entre estas es la leyenda de Old Yellowtop, un hombre salvaje de cabeza rubia que se dice acecha el bosque circundante, visto en 1906, 1926, 1946 y 1970, los cuales exploramos en el texto anterior. La historia más antigua que relata Colombo se remonta a 1896, 7 años antes de la fiebre de la plata de Cobalt. En aquel entonces, los únicos habitantes humanos de la región eran nativos Cree y Ojibwe, los empleados de la compañía de la bahía de Hudson, de los fuertes circundantes de Atatuan, Dumiskamingwe y Tamagami, misioneros oblato, leñadores estacionales y algunos colonos franco-canadienses que comenzaron a residir justo al este de la frontera de Quebec. Se dice que uno de los recién llegados a la región fue un misterioso joven artista franco-canadiense llamado Henry Alt, quien estableció un estudio en el área. Esa primavera, Alt pintó una escena diurna de Cristo de pie en las orillas del Mar Muerto, una pintura que algunos críticos más duros podrían descartar como relativamente poco notable, si no fuera por una metamorfosis extraordinaria que sufre en ausencia de luz. Al entrar a su taller una noche, una versión de la leyenda sostiene, Alt se asombró al descubrir que su pintura había adquirido un aspecto milagroso en la oscuridad. El sujeto divino se había transformado en una silueta similar a una estatua con atributos tridimensionales realistas, cuyas túnicas se ondulaban, como si estuvieran sujetas a una brisa suave. El fondo celestial había adquirido un tono luminoso, como el de un cielo en una noche de luna. Detrás de la cabeza de Cristo había un halo, que parecía irradiar luz, lo que algunos testigos han comparado con el suave resplandor de la luz de la luna. Quizás lo más inquietante, la oscura sombra de una cruz apareció clara y distintamente detrás del hombro izquierdo de Cristo, en un lugar donde Alt solo había pintado cielo azul llano. Esta obra de arte sensacional y misteriosa, apodada La Sombra de la Cruz, se exhibió posteriormente en la Feria Mundial de St. Louis en 1904. En 1910 y 1911 se exhibió en la Galería Doré en Bond Street, Londres, Inglaterra, junto a las obras maestras del artista francés Gustave Doré. Aquí, supuestamente fue examinado por el químico y físico británico Sir William Crookes, quien no pudo encontrar evidencia de pintura fosforescente o radiactiva que podría explicar su desconcertante característica luminosa. La pintura finalmente llegó a Atlanta, Georgia, donde fue comprada por una adinerada artesana llamada señora Herbert Sidney Griffin. Griffin, a su vez, donó la pieza a la iglesia de la Misión del Diócesis de San Francisco, una iglesia histórica de la colonia española en Rancho de Taos, Nuevo México, donde permanece hasta el día de hoy. Un tercer misterio del cobalto llamó la atención nacional al final de la fiebre del cobalto y la plata, en otoño de 1931. Mineros de cobalto William Forrest, Frank Wilder y Tom Powers. Se informó que los aires extraños de un instrumento de cuerda se emitían por la noche, desde una cabaña abandonada en las orillas del lago Baptiste, lago a unos 102 kilómetros al noroeste de Cobalto, cerca de las ruinas del antiguo fuerte Matatehuán, de la compañía de la bahía de Hudson. Los nativos locales afirmaban que esta cabaña destartalada pertenecía a un jefe que había fallecido allí a principios de los años 1920 y que se sabía que había tocado el arpa en vida. Dentro de la cabaña, los mineros encontraron un violín con las cuerdas rotas que el fallecido jefe había mantenido cerca de su cama. De todos los misterios que surgen de este rincón remoto de la civilización, uno de los más interesantes es el del monstruo acuático, que se dice que acecha en el lago Temiskaming, un cuerpo largo y estrecho de agua, que se extiende en la frontera entre Ontario y Quebec, cuyo nombre significa aguas profundas, y cuya orilla se encuentra a unos 4 millas, o 7 kilómetros al noreste de Cobalt. Conocido como Lac du Miskaming por los residentes francoparlantes de sus orillas orientales, esta extensión más baja del río Ottawa servía como el tramo más al sur de una antigua ruta de canoas, conectando la bahía de James, el apéndice sur de la bahía de Hudson, con la cuenca de los Grandes Lagos. Este camino acuático fue recorrido por primera vez por blancos en la primavera de 1686, cuando lo que ahora es el norte de Ontario estaba poblado por miembros de 2 compañías peleadoras de pieles.
Al norte se encontraba la tierra de Rupert, la cuenca de la bahía de Hudson, en las sombrías orillas de las cuales la Compañía de la Bahía de Hudson, o HBC, de 16 años, construyó sus fortalezas de palizadas congeladas. Al sur estaba el Pays de Haut, la cuenca de los Grandes Lagos, patrullada por los coureurs des bois franceses independientes y agentes de la 4 años de antigüedad, Compagnie du Nord. A pesar de que el rey británico Carlos II y el monarca francés Luis XIV en ese momento estaban disfrutando de lo que el historiador Francis Parkman Jr. describió como un tiempo de profunda paz, el consorcio francés había llevado a cabo una campaña agresiva contra su rival británico desde su inicio, esperando detener el flujo de pieles hacia el norte, tras el establecimiento de un puesto de comercio llamado Fuerte Saint-Am, en una isla ahora desaparecida en el lago Tumiscamingue, en la desembocadura del río Montreal. Una compañía de marinos franceses y milicianos franco-canadienses, bajo el mando del capitán Pierre de Troyes, caballero de Troyes, viajó hacia el norte por un lago y más al norte a través del matorral, lanzando lo que el historiador Peter C. Newman describió como uno de los asaltos comando más tempranos y exitosos de América del Norte a los fuertes de la Compañía de la Bahía de Hudson. En el momento de esta llamada expedición de la Bahía de Hudson, la ruta entre la Bahía de Hudson y el río Ottawa era una selva inexplorada, en la que aún no se habían trazado rutas de porteo. El sendero que de Troyes y compañía abrieron no sería ampliamente utilizado por lo menos otro siglo, siendo reabierto durante el turbulento período de competencia entre la HBC y su nuevo archienemigo, la Compañía del Noroeste. Esta agotadora ruta de brigada siguió siendo recorrida por los viajeros de la HPC durante los años 1800, siendo uno de los dos caminos que conectaban los Grandes Lagos con el mar helado por el cual la compañía fue nombrada. En 1933, décadas después de que este sendero primitivo haya caído en desuso general, un antiguo viajero de la HPC, quien había recorrido una parte de este camino en sus últimos años, escribió lo que podría ser la primera referencia a una antigua creencia de que el lago Temiskaming está habitado por alguna entidad misteriosa. En abril de 1933, una historia de 2 partes apareció en el Haileyburyum, un periódico de la ciudad de Haileybury, Ontario, ahora parte de Temiskaming Shores. El autor escribió bajo el seudónimo de Chaconash, una variación de la palabra algonquina Sheganash, que significa hombre blanco. La historia, titulado Un viaje en canoa a Fort Temiscamingue, en 1979, parece ser un relato verdadero de un viaje de ida y vuelta rutinario de la Compañía de la Bahía de Hudson, de Fuerte Matatuan a Fuerte Temiscamingue, este último situado en las orillas orientales de la parte más angosta del lago, justo al sur de la actual Ville-Marie, Quebec. Esta pieza ofrece una visión rara de la cultura del HPC en el norte de Ontario, a finales del siglo XIX, y en los pequeños detalles diarios que acompañaban la vida de un voyageur de finales del siglo XIX. Después de narrar el viaje en canoa por el río Montreal, el autor describió la entrada de su grupo al lago Temiscamingue. Cuando bajamos a las grandes rocas empinadas del lado oeste, escribió, las tripulaciones indias tuvieron una gran conversación en su propio idioma, y todos los que usaban tabaco pusieron un poco en el agua frente a las rocas empinadas. El escritor añadió su cita con el resto. Nunca aprendí el verdadero significado de la actuación, pero cualquiera que pasara por el lago con una canoa cargada frente a esas rocas sabrá que era muy recomendable ganarse el favor del espíritu del agua. Una vista que el obispo canadiense francés, Monseigneur Narcisse Zeffary-Lorraine, comparó con las famosas pendientes similares a los fiordos del río Saguenay de Quebec. Probablemente era un ejemplar de lo que los nativos locales llamaban Memagüese, tema de una extraña leyenda compartida por las primeras naciones a lo largo del continente. Estas figuras místicas se describían como enanos peludos o sirenas de larga cabellera, variando ligeramente sus descripciones de tribu en tribu. Se pensaba universalmente que estaban dotados de poderes sobrenaturales, particularmente la habilidad de conjurar tormentas y fuertes vientos, y se decía que habitaban los acantilados rocosos que bordean lagos y ríos. Desde los Mi'kmaq de Nuevo Brunswick hasta los Salish del interior de Columbia Británica, los pueblos indígenas de todo el país ofrecieron regalos de tabaco a estos seres misteriosos para asegurar su paso seguro por sus aguas. Tales preocupaciones no eran infundadas en el lago Temiskaming, donde el mal tiempo puede tener consecuencias mortales. Por ejemplo, el 13 de junio de 1978, 13 jóvenes canoístas de Claremont, Ontario, que soñaba con replicar la expedición de Pierre Dutoit de 1686 a la bahía de James, se ahogó en las aguas heladas del lago Temiskaming, a unos 11 kilómetros al sureste de la boca del río Montreal. Hay otro acantilado con vista al lago Temiskaming, que se dice tiene una larga asociación con los misteriosos enanos de Mirra,
de la leyenda nativa. A unos 18 kilómetros al noroeste del antiguo fuerte Tumiscomingue, en la sección del lago más cercana a Cobalt, hay un escarpe de granito conocido como Roca del Diablo, o Manadu Ajabikong, en Ojibwe. A lo largo de los años, la Roca del Hawk Diablo ha sido testigo de varios eventos extraños que justifican su siniestro apodo. Justo al este del acantilado, en medio del lago, es un terreno llamado Isla Quemada, o Hombre Anguila, donde 2 niños de 5 años se perdieron durante 5 días en la naturaleza, en la misma semana del mismo mes, exactamente 25 años después uno del otro. La primera de los niños en desaparecer, es decir, la pequeña Grace Cooper, quien se alejó del campamento de su familia en agosto de 1913, declaró después de su rescate que había salido a buscar la Roca del Diablo. Previsiblemente, este punto de referencia con sonido demoníaco atrajo el interés del ocultista inglés Aleister Crowley, quien sospechaba que podría estar imbuido de un oscuro poder de otro mundo. En 1929 se dice que escaló la cara de granito Con el objetivo de encontrar pictografías Ojibwe, que él creía que eran marcas que denotaban una conexión con el inframundo. En el proceso, el ocultista supuestamente perdió una piedra de tiza, un trozo de equipo de escalada en una fisura de una protuberancia rocosa, irónicamente conocida como el dedo de Dios. Hay varias historias que pretenden explicar el origen del diabólico nombre de Devil Rock. Según el cuento, aparentemente favorecido por el North Bay Nugget, un periódico que sirve a la ciudad sureña de North Bay, Ontario, el nombramiento del acantilado estaba conectado de alguna manera a una antigua leyenda, en la que una princesa india saltó a su muerte desde las alturas del promontorio, después de que se le negara casarse con el valiente de su elección. Como el Manitú aparece en esta leyenda, el relato nunca ha querido explicar. En el verano de 1984, el reportero de Nugget, Gord McCulloch, publicó una fábula de leñadores antiguos, que sostiene que la Roca del Diablo es la esposa de Satanás, cuya esposa infernal la convirtió en piedra durante su luna de miel, después de cansarse de ella. Una versión franco-canadiense de esta historia aparece en el libro de 1984, de Joan Finnegan, riéndose todo el camino a casa. Algunos dicen que la roca debe su nombre a un saliente pragmático que domina el lago, que, al igual que el más famoso viejo hombre de la montaña de New Hampshire, se asemeja al rostro de un anciano en perfil lateral, mirando hacia el agua, y según Backroads, Bill Steer, profesor en la Universidad Nipissing y fundador del Centro de Ecología Canadiense. La roca fue nombrada después de los Memequatioak, o demonios de la roca, casi con seguridad una variante del legendario Memegwe, a quien los nativos locales tradicionalmente creían que habitaba en sus cuevas y fisuras. Según cuenta la historia, Steer escribió un artículo el 12 de abril de 2023 para el sitio web northontario.travel. Los nativos sorprendieron a los pequeños habitantes de las muchas grietas en las rocas, y el grupo de incursión capturó a uno de los gnomos con su cuchillo. A medida que se retiraban los pueblos Ojibwe, uno de los espíritus diminutos restantes se retiró dentro de una grieta profunda y creó ruidos tan temibles que sus captores lanzaron de vuelta el cuchillo robado hacia la apertura de la grieta, que creían era la entrada al inframundo. El 20 de abril de 1979, un artículo apareció en el North Bay Nugget, alegando que el lago Temiskaming es hogar de otro tipo de monstruo, una enorme criatura que acechaba bajo la superficie. Los componentes de la zona de Tri-Town, a los que se refiere el artículo, eran los pueblos del norte de Ontario, New Liskeard, Haileybury y Diamond, que se fusionaron en 2004 en la ciudad de Temiskaming Shores. Por toda la zona de Tri-Town circulan rumores, empezó el artículo, de que una criatura similar a la que habita en el lago Ness en Escocia vive en el lago Tumiskaming. El artículo continúa explicando que esta increíble noción fue traída a la atención de los periodistas locales por el alcalde de New Liskeard, Jack Denham, que afirmó haber escuchado originalmente la historia de un anciano nativo del río Wabi, que desemboca en el extremo noroeste del lago. El viejo indio afirmaba que la criatura supuestamente era tan larga como 4 hombres, colocados de cabeza a pies, pero nunca se había visto en su totalidad. La leyenda fue corroborada más tarde por relatos de pescadores que obtenían lecturas de sus detectores de peces de un objeto masivo. El alcalde afirmó que la mayoría de avistamientos de la criatura se habían hecho en un canal profundo cerca de Tailandia, y también cerca de la Roca del Diablo, donde se dice que el agua tiene más de 700 pies de profundidad. Otro lugar popular, supuestamente, es un tramo de agua cerca del pueblo de Ville-Marie, no lejos del antiguo fuerte hacia Miskamingway. Dent se encargó de apodar a la criatura Mugwump, una antigua palabra algonquina que significa el Gran Uno. El artículo en el North Bay Nugget desencadenó una serie de artículos de periódico por todo el norte de Ontario, muchos conteniendo el nuevo informe de un avistamiento antiguo, meses, años o incluso décadas antes, que se había conservado, presumiblemente, por razones de autopreservación social.
El investigador Craig Heinzelman recopiló diligentemente estos informes y los mencionó en su artículo para la edición de enero de 2007 de la Biocuarentena Review. Quizás los encuentros más antiguos con el Mugwump, que no llegaron a la prensa, son las extrañas experiencias que supuestamente tuvieron los viajeros de HPC. En su libro de 2002, Aguas Profundas, el autor James Ruffin señala que el lago Temiskaming está dividido por una falla geológica que se extiende a lo largo del río Ottawa. Propone que los temblores sísmicos que esta fractura producía ocasionalmente daban a los viajeros motivo de preocupación, añadiendo un cierto misterio al ya de por sí luminoso y en ocasiones intimidante carácter del lago. También hay historias, continuó Ruffin, de misteriosos golpes en el fondo de las canoas durante las pipas horarias, cuando los viajeros descansaban en el lago Temiskaming. Algunos pensaron que podrían haber sido peces tambor herméticos que se congregaban en las sombras de las canoas, siguiéndolas sigilosamente de norte a sur y viceversa. Los agentes piscícolas son los misteriosos espíritus del lago. Otros atribuyen orígenes más siniestros al sonido. El informe de Mugwump más antiguo del siglo XX que llegó a los periódicos fue proporcionado por una anciana llamada Kate Artery, quien dio su testimonio a la periodista Alice Pieper a principios de 1982. Aunque Artery era residente de un asilo local en ese momento, había pasado la mayor parte de su vida viviendo Cabaña en una... al borde del lago Temiskaming, donde su padre solía contarle historias sobre el monstruo que acechaba debajo. Se decía que la criatura se asemejaba a un esturión gigante, con un cuerpo del largo de 2 canoas y una cabeza de aspecto extraño. En los viejos tiempos, a veces emergía junto con burbujas de aire que escapaban de fisuras submarinas. Se creía que su guarida estaba en el Cabo Dawson, la península que surca la orilla norte del lago. Un día, cuando era niña, tal vez en la década de 1910 o 20, Artery afirmó que su padre llegó a casa con una de las escamas de la criatura, que era tan grande como un platillo de té. La anciana admitió que ella misma nunca había visto al monstruo y estaba contenta de no haberlo hecho. La siguiente historia más antigua de Mugwump proviene de John Cobb, un antiguo capitán de remolcador de 83 años que trabajó en el lago Temiskaming durante casi 50 años, quien contó su historia al reportero Darian Rowe en agosto de 1995. A principios de la década de 1940, cuando era un simple marinero, Cobb ayudaba rutinariamente a arrastrar balsas de madera desde el río Blanche, en el extremo más norteño del lago, hasta los estrechos, justo al sur de Ville-Marie. Una noche, mientras estaba de guardia, salió a la cubierta del vapor Lady Minto, justo a tiempo para ver una criatura de 6 metros de largo, descansando justo debajo de la superficie del agua. Recordó que el extraño nadador tenía una cabeza redonda y una nariz como la de un animal terrestre. No sabía qué era, me dijo Rowe. Cuando nos acercamos, desapareció. El Mugwump era... Reportado nuevamente a principios de los años 60 por un tal Chuck Cool, quien compartió su historia con el periodista Mike Pearson en 1979. El supuesto avistamiento de Cool tuvo lugar mientras él y su padre regresaban a casa de una excursión en bote a Isla Quemada, justo al este de la Roca del Diablo, aunque Craig Heinzelman, en su resumen del esquivo artículo de Pearson, no especificó la ubicación de la casa de Cool. El destino de su excursión y su apellido escocés, o más precisamente, no francés, insinúan que el padre y el hijo probablemente vivieran en Haileybury o New Liskeard, Ontario, colocando su avistamiento en el extremo noroeste del lago. Navegábamos en el bote, aproximadamente a 1/3 de distancia desde Isla Quemada, dijo Cool, cuando vimos lo que parecía una cabeza muerta. Nos acercamos a ello. Se volteó y nadó lejos. Fue el esturión más grande que hayas visto jamás. Había estado oyendo sobre eso toda mi vida. Tras insistir más, Cool estimó que el pez medía aproximadamente 2,5 metros de largo. Más de una década después, en 1978, el monstruo del lago Temiskaming apareció de nuevo, esta vez a la vista del antiguo Hotel Madibenic, en Haileybury, Ontario, en la orilla noroeste del lago. Mientras estaban sentados en el comedor del hotel, los huéspedes Ernie Chartrand y su esposa vieron algo grande en el agua, acercándose a la orilla a una velocidad impresionante. Cuando se acercaba al borde del agua, la criatura hizo un giro brusco, revelando una gran espalda jorobada sin aleta. La maniobra también les ofreció a la pareja una vista clara de la longitud de la criatura, que estimaron en unos 4,5 metros. En febrero de 1982, residentes de Cobalto,
Roger Lapointe, y el oficial retirado de la RCMP, Dan Arney. Supuestamente se encontró cara a cara con un Mugwump mientras pescaba en el hielo por la noche en el lago Temiskaming. Según un artículo escrito por la mencionada Alice Piper, Lapointe y Arney estaban agazapados en una caseta de hielo de un amigo, cuando unos peces enormes debajo tomaron ambas carnadas y cortaron ambas líneas. Confundidos, los pescadores volvieron a preparar sus anzuelos, abrieron unas cervezas y esperaron la siguiente picada. Alrededor de media hora después, fueron recompensados por sus esfuerzos con un tirón tremendo, que arrancó ambas cañas de pescar de sus soportes y los arrastró por el agujero de hielo, donde murieron. Desapareció en la oscuridad. Agua. Asqueados por su desgracia, la pareja se preparó para dar por terminada la noche, cuando una sensación peculiar invadió a Arney, una sensación que le había servido bien en la fuerza. El ex-Mountie sabía que algo, o alguien, lo estaba observando. Extendió la mano, escribió Piper, y puso un agarre silenciador en el brazo de su compañero, y comenzaron a inspeccionar el interior semioscuro de la cabaña. Mirando hacia abajo, vieron dos ojos salientes mirando hacia ellos, desde una cabeza negra brillante, que se había abierto paso a través del agujero en el hielo. Los hombres se retiraron rápidamente a su moto de nieve. Y corren hacia la seguridad de la orilla. El último y más increíble informe de Mugwump, que se hizo público, apareció en el mismo artículo que la historia anterior. Al final del texto, Alice Piper incluyó el relato de John Shure de Nulla Skird, otro pescador de hielo, quien afirmó que escuchó un sonido de crujido una noche mientras cerraba su choza. Sabiendo que era el único pescador aún en el lago, Piper escribió: decidió averiguar de qué se trataba. Pensando que probablemente era un perro, casi se topa con un animal largo y oscuro, que parecía estar enrollado alrededor de varias de las cabañas, y estaba masticando algo. Shore afirmó que la criatura parecía algo así como un dinosaurio, pero aclaró que no se quedó a mirar una segunda vez, huyendo instantáneamente en su moto de nieve. Desesperado por encontrar a alguien que pudiera verificar lo que vio, visitó un hotel local y consiguió la ayuda de dos hombres, quienes lo acompañaron de regreso al hielo. La única evidencia de la criatura que los recién llegados lograron encontrar fue un rastro similar al de una serpiente en la nieve. A finales de febrero de 1982, Mary Piper publicó un artículo decepcionante que parece no ser menos que revelar sus intenciones. Una advertencia atrevida de que su pieza anterior está en un término indefinido, que incluía los testimonios de John Shure, Roger Lapointe y Dan Arney, y Kate Artry, podría haber estado compuesto más de fábula que de hecho. En su artículo para la revisión Bio 40N, Craig Heinzelman identificó a Mary Piper como uno de varios seudónimos utilizados por Ada Ernie, un autor y periodista basado en cobalto, al que los lectores pueden observar. Comparte apellido con uno de los pescadores de hielo mencionados anteriormente. Otro seudónimo que adoptó fue el aparentemente español-alemán-escocés Dr. Pablo von MacDonald, una quimera multicultural tan extravagante que debió haber sido creada con fines cómicos. En un artículo atribuido al Dr. von MacDonald, publicado en el 24 de febrero de 1982, en el Temiskaming Speaker, tres supuestos expertos expresan su opinión sobre la identidad del monstruo del lago Temiskaming. El primero de estos eruditos fue el Dr. Boris Ilyich Rubikon Skubarinov, un profesor de psicobiología en el ficticio Karl Marx College, en el ficticio pueblo de Bolchetisk, en el ficticio país de Rusia. Argumentó que el monstruo del lago Temiskaming probablemente era un esturión beluga, cuyos ancestros fueron importados como caviar a puertos rusos en Alaska, y de alguna manera encontraron su camino al interior. Otro experto fue el Dr. Johannes Leibig von Brusthalter, profesor de macrobiología en el Instituto Max Planck, en la ficticia ciudad de Esseldorf, Alemania Occidental. Finalmente, estaba yo, Hedges Campbell, el director del Instituto de Estudios Psíquicos, cerca de Edimburgo, Escocia, quien opinó que el Mugwump es un ejemplar del monstruo del lago Ness, cuyos ancestros fueron traídos desde Escocia a Canadá como huevos microscópicos. Hay una tradición escocesa que se mantuvo querida a lo largo de las limpiezas de las tierras altas por Campbell, explicó, en el que los emigrantes al despedirse de la vieja Caledonia llevarían consigo una muestra de su tierra natal a su nuevo país. Algunos de los suelos traídos por inmigrantes escoceses a la región del lago Temiskaming, razonó Campbell, provenían del lago Ness y contenían los huevos microscópicos de los monstruos del lago Ness. Escaleras. El Dr. Von MacDonald concluyó Reveló su pieza, revelando que su verdadero nombre era, de hecho, Mary Wollstonecraft Sheltie, un claro guiño a la autora de la novela de 1818, Frankenstein, y afirmaba que era un científico residente en el famoso Inch Block, en Cobalt, Ontario. El Inch Block, un edificio histórico de cobalto de múltiples usos. El mismo periódico contenía un artículo de Ada Arley. Este se publicó bajo su seudónimo, Mary Peep, en el cual afirmaba estar en correspondencia con un biólogo anónimo, lo suficientemente amable
para comentar sobre el monstruo del lago Temiskaming. Este experto sin nombre propuso que el Mugwump podría ser una enorme salamandra antigua llamada Ichthyostega. En un artículo posterior, publicado en el número del 3 de marzo de 1982 del Temiskaming Speaker, este mismo biólogo propuso otra identidad posible para el monstruo del lago, criatura, específicamente un plesiosaurio extinto, hace mucho llamado el Asmosaurus, que tenía un cuello largo, aletas y una cola parecida a la de un pez. Aunque los dos últimos artículos de Ada Arney sobre el Mugwump disminuyeron la credibilidad de su trabajo sobre el tema, los relatos de Ernie y la señora Chartrand, quienes vieron algo inusual desde el Hotel Manaberek de Haileybury, Chuck Cool y su padre, quienes se encontraron con un enorme esturión cerca de la Roca del Diablo, y el respetado capitán de remolcador John Cobb, quien vio un pez de 6 metros de largo con cabeza bestial. En los años 40 no tenían tales manchas en su carácter. Juntas, estas apariciones sugieren Que realmente puede haber un anem Mientras inusual. vivían en el lago Temiskaming, lo describen como un pez de aspecto inusual, con una longitud de 8 a 20 pies. La mayoría de aquellos que han comentado sobre la criatura, incluyendo algunos de los testigos, la han comparado con un esturión. A pesar de esta solución fácil, se debe recordar que la mayor oleada en el lago nunca registrada, el esturión del lago, o esturión blanco, siendo las únicas variedades de agua dulce de esa especie, conocidas en aguas canadienses, fue un monstruo de 4,5 metros de largo sacado del río Rosso en Manitoba, muy distinto al monstruo de 20 pies de largo del capitán Cobb. Si el Mugwump, o Tessie como a veces se le llama hoy, es de hecho un esturión de lago, parece ser el más grande de su especie por un amplio margen. Una explicación potencial para esta discrepancia, proporcionada por un pescador local anónimo, aparece en un artículo de internet en francés de otra época, que sirve como la introducción a un subcapítulo del autor canadiense Joël Champetier, de su novela de terror de 1994, Le Mémoire du Lac. Aparece todos los años en julio o a principios de agosto, afirma el artículo, refiriéndose al Mugwump. La hipótesis, estos 2 meses corresponden al tiempo de desove. Según un ex pescador comercial de la región, es un esturión del lago. Según él, la gente generalmente lo ve en días soleados y tranquilos. Como el agua calma tiene la propiedad física de duplicar los objetos, la ilusión sería completa. Los testigos verían al pez el doble de su tamaño real. Los libros de referencia predilectos para monstruos del lago inusuales y misteriosos, específicamente el volumen de George M. Everhart de 2010, Criaturas misteriosas, una guía de criptozoología, y el clásico de 2003 de Lauren Coleman y Patrick Wick, la guía de campo de monstruos del lago, serpientes marinas y otros enigmáticos habitantes de las profundidades, tienen sorprendentemente poco que decir sobre el monstruo del lago Temiskaming, simplemente mencionando a la criatura como un monstruo del lago que se supone reside en Ontario, Canadá. La tradición indígena habla más sobre el tema, contando al menos una historia tradicional sobre un pez enorme que vivía en un lago en el norte de Ontario. Quizás sea apropiado que terminemos nuestro artículo con esta historia más antigua de los Mugwump, una historia humorística, que se contaba alrededor de las fogatas del norte, mucho antes de que el caballero de Tual sumergiera su remo por primera vez en el lago Temiskaming. En su libro de 1995, Leyendas Sagradas, el folclorista canadiense James R. Stephens incluía una historia Oji Cree, contada por los ancianos de la Primera Nación de Sandy Lake, en el noroeste de Ontario, sobre un pez enorme encontrado por Jacobach, un héroe legendario y figura astuta de los Ojibwe. Según esta breve fábula, Jacobach y su hermana vivían una vez al lado de un lago que era hogar de un enorme pez. Contrario al consejo de su hermana, quien temía a este leviatán de agua dulce, Jacobach probó un lote de flechas nuevas, disparándolas sobre el lago. Cuando nadó para recuperarlos, el pez gigante lo tragó de un solo bocado. La hermana de Jacobach, sin saber lo que le había ocurrido a su hermano menor, y pensando que se había ido a otra de sus aventuras, se ocupó de pescar. Por cosas del destino, logró atrapar al monstruo del que había tenido miedo durante tanto tiempo, que parecía incluso un poco más grande de lo habitual. Llevó los peces a casa, el informante de Stephen le dijo, y abrió sus vientres para ponerlos en la olla. Cuando ella abrió el vientre del gran pez, Jacobach se saltó, muy vivo. Al principio, la hermana se asustó, pero luego comenzó a reírse del sucio Jacobach. Estaba cubierto de entrañas de pescado. Te lo dije, se rió. Pero Jacobach no dijo nada y caminó hacia la orilla del agua para limpiarse.
Estoy muy contento de anunciar que mi nuevo libro, Misterios de Canadá Volumen 4, ya está disponible en formato de tapa blanda, libro electrónico y audiolibro. Este libro está lleno de cuentos folclóricos tradicionales canadienses, que se han presentado en este canal en formato de video a lo largo de 2022 y 2023. Los temas que trata incluyen el Sasquatch, el Wendigo, el Ogopogo, el Thunderbird y leyendas de la isla del Príncipe Eduardo. Para conseguir una copia de este libro para ti o para un amigo o familiar, por favor, consulta el enlace en la descripción.